Elisa Hortelano, concejala de Festejos y Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Villanueva. Vamos a hablar de una nueva edición de Guitarbera, que es los días 21, 22 y 23 de abril, con un lema que nos ha parecido delicioso. De la panza sale la danza. Cuéntanos, porque todos los años hay un lema, ¿no? Un lema, todos los años, y este año igual. Esa frase concentra la comida tradicional, típica que hacían nuestras abuelas básicamente, la que se hacía en casa de aprovechamiento de lo que nos daba la temporada, de lo que nos daban los huertos. Entonces va todo en ese sentido, sopas de patata, sopa de tomate, la caldereta, aprovechar todo eso. Y cuando estaba todo el mundo con la panza llena, pues avanzar, y por ahí va el lema este año. Bueno, hemos empezado directamente por el lema, pero realmente Guitarbera es el festival de cultura o de folclore, de cultura popular, que se celebra desde hace ya muchos años en Villanueva, ¿no? ¿Correcto? Cuéntanos, para la gente que no lo sepa, ¿qué es Guitarbera? 21 años ya este año. Es un encuentro de folclore, sobre todo aquí en Villanueva se vive el folclore en todos los rincones. Y se empezó a hacer por un grupo de amigos con el apoyo del ayuntamiento, y ahí seguimos porque se hace con una comisión de vecinos y el ayuntamiento, y es música, folclore y vivirlo. Viene gente de todas partes, se nos ha desbordado ya las previsiones, pero básicamente es un encuentro de cultura popular basada en el folclore que nos encanta bien, ¿no? Elisa, además de ese lema que hemos dicho tan gustoso, el diseño de este año también nos ha sorprendido. Es súper bonito. Cuéntanos, porque es de un artista local, ¿correcto? Es de Delia Domínguez, y tenemos la gran suerte de que, como comentaba, hay una comisión de vecinos que ayuda y organiza Guitarbera con el ayuntamiento. Y los jóvenes, que son los que más puestos están hoy en día en esto, tenemos la comisión de audiovisuales, que son los encargados de hacer el programa y el cartel. Y Delia es una diseñadora estupenda, ya hizo alguno de Guitarbera también muy bonito, y este año pues nos ha vuelto a dejar sorprendidos porque es precioso, lo comprime todo perfectamente. Los carteles están aquí a disposición de los vecinos, Sí. ¿no? Quien quiera... En el ayuntamiento, en la oficina de turismo y en el edificio La Corona. El programa será a partir de la semana que viene, el jueves o por ahí, también en los mismos sitios estará disponible. Y el fin de semana también. ¿Pero la diseñadora es partocha también? Sí, ¿O? Vale. sí. No vive aquí porque vive fuera, pero sus padres viven aquí y es partocha, total. Porque, claro, los que somos de La Vera, pues ya hay una pregunta obligada, porque como viene tanta gente a residir a La Vera, pues no sabes muy bien si son Sí, del aquí pueblo, somos todos. del pueblo o venidos de fuera y tal, pero bueno, en cualquier caso, Sí. es un diseño que nos ha encantado junto con el lema. Uno es la presentación, cuéntanos. El viernes es particularmente por la noche, que es cuando se hace a partir de las 8 de la tarde. Se hace la presentación de Guitarbera, de qué va el lema de este año, en qué va a consistir, y también se presenta la ruta senderista. La ruta senderista se hace el sábado, entonces ahí se explica por dónde va a ir. También llevamos ya un par de años que el Club Cicloturista de aquí de Villanueva también hace la ruta, pero en otro sentido contrario, y hay un momento que se hace un encuentro, que también es muy bonito porque son dos variedades diferentes de senderismo, de hacer la ruta. Y luego al mismo tiempo también hay un conferenciante, que en este caso es José Manuel, no me quiero equivocar con su nombre, José Manuel Galán Borja y Borja Jiménez, que van a ser los conferenciantes y nos van a hablar, son cocineros y un profesor universitario que van a hablar de la comida y sobre todo la comida tradicional y aprovechamiento de los alimentos. Y eso es el viernes, y luego ya se termina la conferencia con una rutita a la plaza acompañados de guitarras y de instrumentos. Es decir, que las conferencias van acordes con el lema que habíamos dicho antes, entonces se hablará mucho de cocina tradicional verata, de la sopa de tomate, de las morcillas, de los cabritos, de todas estas cosas. Del aprovechamiento. El sábado es la ruta senderista por la mañana, que en las últimas ediciones, quitando la del año pasado que nos hizo muy mal tiempo, hemos tenido récord de 800 personas, pero normalmente suele haber unos 500 o 600 participantes en la ruta senderista. Este año son 11 kilómetros, van a circular, empieza y acaba en la plaza Aniceto Marinas y va por Boguillas y tal, por todos los senderos tan bonitos que tenemos aquí en Villanueva, y es una actividad súper bonita. Eso sería el sábado por la mañana. Luego ya por la tarde tenemos una actividad infantil sobre las 5, que se busca siempre por gente de aquí del pueblo, pues para que los chavales también tengan algo, los chiquitos. Suele ser también relacionada con el folclore, aunque depende de quién la dé, pues eso es a las 5 de la tarde en este. Luego tenemos los rincones.
Los rincones están relacionados con el folclore, pero algunos no tanto. Pero por ejemplo tenemos el rincón que no quiero equivocarme, el sainete, que lo hace en el grupo de teatro de aquí de Villanueva, de La Tupa, y Tralará, perdona, que ha cambiado de nombre. Y eso es uno de los grupos. Luego hay otro grupo que por ejemplo van a participar pues, gente de aquí del pueblo que sabe tocar calderos e instrumentos de cocina, o sea, utensilios de cocina que hacen música con ella. Y van a hacer un taller. Esos son talleres de demostración. Le llamamos los rincones, pero la gente se puede acercar y probar y ver cómo lo hacen. Luego también está el de la zambra, el de la danza, la rondeña y un taller de iniciación de jotas que también van a dar para quien pueda. Son diversos rincones preciosos del casco histórico y ahí puede participar todo el mundo e ir acercándose a verlos. Luego ya por la noche ya tenemos el pregón. El pregón corre a cargo este año de José Antonio Rodríguez Calzada, que es una persona que tiene aquí, un cocinero que tiene un restaurante aquí importante y sabe mucho de cómo aprovechar los alimentos y el pimentón y todas estas cosas, y va a ser el pregonero este año. Y después del pregón tenemos la actuación musical que este año vienen de Murcia, un grupo que se llama Mujeres con Raíz, y vienen de Murcia y eso se va a hacer en la ermita del Cerro, si nos deja el tiempo. El año pasado no pudo ser, pues este año vamos a intentarlo. Y también es muy bonito el sitio para poder ver un espectáculo de estas características. Y cuando termine, pues nos vamos a la plaza a las carretillas. Las carretillas, ¿qué son las carretillas? Son fuegos artificiales, pero con forma... no fuegos artificiales. Es una figura de hierro con cohetes alrededor. Aquí algunos tienen un poco de costumbre de pasar por debajo, pero nadie se llega a quemar porque son más demostrativos que otra cosa. Y es algo que gusta mucho también en Villanueva, le damos un poco de color a la fiesta. Y después de eso ya terminamos con la actuación de un grupo de aquí del pueblo que se llama Deliciosa Psicosis, que realmente no son folclóricos, pero el año pasado hicieron una combinación de rondeña y no me sale la palabra nunca, de la música actual que hay de los chavales. No, el reggaetón o algo así parecido, pues hicieron una mezcla que nos encantó a todo el pueblo en un rincón, y entonces este año son los que van a actuar en la plaza y ya por fin pues se termina el sábado porque tenemos que descansar, que viene el domingo, que es el día gordo. Efectivamente, llegamos al domingo, que es el día grande de Guitar Vera. Pues haznos también un pequeño recorrido. Va a ser el taller de iniciación de la Junta, va a ser el domingo este año. Siempre se pone el sábado, pero este año lo han puesto el domingo y lo hemos puesto, pero va variando mucho. Luego los peropaleros también van a tocar este año en la casa del Peropalo, porque también es nuestro folclore y muy bonitos los tambores. Y luego ya viene el circuito guitarrero, que ahí es donde actúan todos los grupos que os he comentado antes, que en este caso creo que son 12, suelen ser, y actúan por gente de Villanueva, de Aldanueva, de Colmenar, de Oreja este año, de Jarandilla, y cada uno se sitúa pues, en un rincón precioso de este pueblo, de la zona del casco histórico, y todo el mundo pues, va acercando. Bueno, el domingo se nos van las previsiones, pero puede que... a lo mejor exagero un poco, pero yo creo que podemos estar 5.000 personas en el pueblo. Se nos ha ido de las manos para bien, porque estamos muy contentos de que siga funcionando. Y la verdad que todo el mundo se queda maravillado de ver tantos artistas juntos en un pueblo. Y luego sé que se va a hacer una demostración de algún tipo de cocina, pero no se ha puesto en el programa porque va a ser una demostración. No se le va a dar la comida a gente porque es que sería imposible. Y ahí hay un detalle muy bonito que sí que me gustaría remarcar, que es la participación que hay en Guitar Vera de todo el mundo. La Asociación de Mujeres, los chavales del instituto, que aquí tenemos FP de cocina, también van a participar, que de hecho han cogido recetas en la residencia de los mayores, les han cogido recetas a ellos de cómo se hacían antiguamente, y va a ser una cosa también muy bonita de ver. Y luego ya la rifa del mantón, que se rifa un mantón y una de esto, y acabamos Guitar Vera. Hay otro aspecto interesante, y es que Villanueva se engalana para sus diferentes fiestas. ¿Cómo va a ser la decoración de Guitar Vera? El año pasado, que fue de los pájaros, la verdad que fue precioso, porque se involucró todo el mundo, todas las asociaciones, hicieron un montón de decoraciones. Este año, al ir así, no podemos colgarla de las paredes y tal, pero se va a pedir a todos los vecinos, aparte de que los mantones y los manteles que se ponen siempre en los balcones, que nos ayuden a ponerlo bonito,
se va a colgar, se va a pedir que se cuelguen utensilios de cocina, sartenes, calderos, todo lo que se pueda cada uno en nuestras casas para que vea a todo el mundo lo bien que lo organizamos aquí. Gracias, Elisa. Y que nos veamos en Guitar Vera. Muy bien, ahí nos veremos.